Muy bien. Hoy vamos a ver un tema, el tema de eh, exponentes y radicales. Entonces, a través de este tema, pues lo que se va a buscar es ver formas para poder llegar a resolver estos temas. Entonces, vamos a ver exponentes y radicales. Bueno, durante el estudio de la matemática nosotros nos damos cuenta que en la parte de exponentes se tiene mucha aplicación en torno a lo que nosotros vayamos a estudiar directamente del tema de administración. Por ejemplo, en el caso de cómo se llama, de lo que estamos viviendo en este momento, que estamos en pandemia, nosotros hemos visto un crecimiento que puede haber sido visto de una forma exponencial, la forma de los casos que se van presentando. No estoy hablando de los recuperados, solamente de los casos que se van presentando eh, durante la parte acumulada. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, nosotros ya tenemos ciento y pico mil de personas que ya fueron infectadas en Guatemala. Entonces, nosotros podemos ir observando este crecimiento de diferente manera. Entonces, la parte de los exponentes a lo que nosotros nos va a servir es la representación de una multiplicación abreviada. Y es por eso que nosotros representamos los exponentes de la siguiente manera. A este nosotros le vamos a llamar base, a este exponente, y este pues sería el resultado, que sería la parte de la potencia. Entonces, lo que nos va a señalar a nosotros el exponente es la multiplicación que se va a hacer de ese mismo número, representando esa cantidad de veces. Por ejemplo, si yo tuviera 2 a la 3, significa que se va a multiplicar 3 veces el 2. Entonces, que esto nos daría el número 8. Por ejemplo, si yo tuviera 3 a la 4, significa que voy a multiplicar 4 veces esto, 4 veces el 3, y eso nos daría el número 81. Entonces vamos a ir observando que mientras vamos haciendo tipo de operaciones, pues vamos a ir viendo cómo es que se trabaja utilizando diferentes tipos de propiedad para llegar a resultados específicos en diferentes operaciones. Lo que sí quería comentarles es que a este tipo de expresión que nosotros tenemos aquí, nosotros le vamos a llamar notación exponencial. Y a esto, pues, esto ya sería la representación de un exponente o de un producto, a lo que nosotros tenemos acá. Entonces, por ejemplo, primero vamos a decir cómo podemos representar de un número dado a una notación exponencial. Entonces vamos a poner aquí expresar en notación exponencial. Entonces lo que nosotros vamos a tomar en este caso es la descomposición de este número. Y esto va a ser descomposición de números primos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos observar que este número tiene mitad. La mitad de 100 es 50. Este número todavía sigue teniendo mitad, que es 25. Ahora ya no tenemos mitad, pero sí tenemos quinta parte, que es 5, y la quinta parte, que es 1. Si ustedes se dan cuenta, pues nosotros podemos representar esta expresión en notación de exponencial viendo cuántas veces tenemos el número que se está repitiendo. Por ejemplo, aquí el 2 se repite en 2 ocasiones y aquí el 5 se repite en 2 ocasiones.
Entonces la notación exponencial del número 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Esta es su descomposición que podemos tener como tomando en consideración los números primos. Nosotros sabemos también de que el 100 lo podemos descomponer de otra manera, como 10 al cuadrado, porque 10 por 10 nos da 100. Pero si podemos observar, aquí ya lo tenemos en un número más completo, pero aquí lo tenemos en expresiones de números primos, que estamos observando que esto es una forma de poder ir aplicando algún tipo de propiedad que vamos a ver dentro de un momento. Por ejemplo, si yo les dijera, descompongan el 128 que en cómo se llama en notación exponencial. Entonces, ¿cuánto sería la mitad de 128? La mitad de 128 es 64. La mitad de 64 es 32. La mitad de 32 es 16. La mitad de 16 es 8. La mitad de 8 es 4. La mitad de 4 es 2. Y la mitad de 2 es 1. Entonces, para poder representar esto en notación exponencial, vamos a copiar el número 2 y vamos a ver. Dulce Esperanza, no sé si puede apagar su micrófono, por favor. Y Brendy, por favor, también. Y Esther, les pediría que apagaran su micrófono. Solo vamos a utilizar cuando quieran participar. Pero mientras tanto, vamos a tener ¿cómo se llama? El micrófono apagado para que no se sature de sonido y no se pueda tener problemas en escuchar la clase. Lick, perdone, fíjese que yo tengo apagado el micrófono. Ah, es que había salido encendido, pero ahorita está apagado. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a observar que aquí tenemos 2 y vamos a ver cuántas veces se repite el 2. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esta es la notación exponencial de 128. Entonces vamos a poner 2 a la 7. Como les vuelvo a repetir, es la forma en que nosotros vamos a ir representando este tipo de notación exponencial. Entonces, yo necesito, la idea aquí pues siempre es de que vayamos practicando. Entonces yo voy a colocar un valor aquí y esperaría que ustedes encontraran la notación exponencial del número 1000. Lick, yo tengo una respuesta, no sé si sea correcta. ¿Puedo A ver, compartirla? dígame. La exponencial sería 2 elevado a la tercera al cubo. Ujú. Y
Y también es 5 elevado al cubo. Excelente, muy bien, así es. Vamos a hacerlo para que lo puedan ver todos, ya que alguien dio el resultado aquí. ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Miriam Coló. Miriam. Es que no miro ahorita porque al momento de compartir no me salen los nombres de todos, pero muy bien, Miriam. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí en la descomposición de primos tenemos el 1000, la mitad de 1000 es 500, la mitad de 500 es 250, la mitad de 250 es 125. Pero aquí nosotros no podemos tener mitad cuando la terminación es un número impar. Y cuando es 5, cuando la terminación es 5 y 0, sabemos de que es divisible dentro de 5. Entonces, aquí lo que tenemos es quinta parte. La quinta parte de 125 es 25. La quinta parte de 25 es 5 y la quinta parte de 5 es 1. Entonces, efectivamente, como lo dijo Miriam, es 2 al cubo por 5 al cubo. Y si hay dudas, por favor, pueden comentar. ¿No hay dudas? Todo claro, Lick. Perfecto. Lick. ¿Sí? O sea que cuando el número, digamos, cuando sale después de que lo dividimos, que le sacamos la segunda, si sale, digamos, así como 255, entonces es divisible dentro de 5, solamente si saca el 5 o el de arriba es 0. Y cuando el último número, mire, pues, es que hay unos criterios de divisibilidad. Por ejemplo, ¿cuándo sé que es divisible dentro de 2? Cuando la terminación es un número par. Vamos a poner los criterios de divisibilidad del número 2, cuando el término es un número par, el último término. ¿Cuáles son los números pares? Es el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, que serían los números pares. Ahora, ¿cómo sé cuándo es divisible dentro de 3? Cuando su suma es un múltiplo de 3, cuando la suma de los dígitos. Vamos a poner aquí. La suma de dígitos es múltiplo de 3. Por ejemplo, si yo le colocara aquí 108, yo sé que a la hora de sumar 1 más 0 más 8, esto me va a dar 9. Entonces yo sé que este es divisible dentro de 3 porque la suma me da un múltiplo de 3. Por ejemplo, podemos ver otro que sería 801. También este es divisible dentro de 3 porque la suma de estos valores me da un múltiplo de 3. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sé que es? Solamente voy a colocar aquí algunos números específicamente. ¿Cuándo sé que es divisible dentro de 5? Cuando la terminación es 0 o 5. Es 0 o es 5. Entonces, por eso es de que voy reconociendo si es divisible dentro de 2, dentro de 3, dentro de 5, por ejemplo, dentro de 7 sería otra forma, dentro de 11 es otra forma, o sea, hay que ir buscando dentro de qué número es divisible. Por ejemplo, en el caso de que nosotros tuviéramos el valor 3000, por ejemplo aquí. Miremos entonces, ya sé que es divisible dentro de 2 porque la terminación es par. Entonces, ¿cuál sería la mitad de 3000? Pues es 1500, ¿verdad? Todavía sigo teniendo mitad porque el último número es 0. Entonces, voy a sacar mitad. ¿Y cuál es la mitad de 1500? Les preguntaría yo. 750.
Ajá, 750. Todavía tenemos terminación 0. Eso significa que es número par. Lo podemos dividir dentro de 2. ¿Y cuánto sería la mitad de 750? 375. 5. 375. Ahora miremos, pues. Siempre tratemos de ver los números primos para que vayan en orden. Porque si ustedes se dan cuenta, el 3, el 7 y el 5, a la hora de sumarlo, esto nos da 15. Y este es un múltiplo de 3, o sea que le puedo sacar tercera parte. ¿Y cuánto es la tercera parte de 375? 125. Así es. Ahora nos vamos con la quinta parte, que es 25, la quinta parte, que es 5, y la quinta parte, que es 1. O sea que en este caso la notación exponencial de este valor va a ser 2 al cubo por 3 elevado a la 1. No se coloca el 1 porque se asume que está. Y el 5 elevado a la 3. Esta sería su notación exponencial. ¿Sí? Solo una pregunta, sí me quedó ahí claro. ¿Qué pasa si cuando le sacamos la mitad de los 3000, lo dividimos entre 5, le sacamos la quinta parte de 1500? No, no hay ningún problema, solamente que el orden de los valores que están multiplicando le van a quedar diferentes, pues, porque, por ejemplo, si yo hiciera desde el inicio, por ejemplo, que tomáramos el 5, dijo usted, ¿verdad? Ya a partir de 1500, porque después de los 1500, de tanto sacar la quinta parte, va a quedar el número 12. Entonces no importa si uno pueda venir y sacarle la tercera parte, ¿se puede retroceder o no? No, no hay forma, no hay problema. Lo que sí es de que la situación que le va a quedar es de que los números no les van a quedar en grupos directamente como los tengo acá, sino que les va a quedar, por ejemplo, aquí un 5, un 3, un 2, un 5, un 2, o sea, le va a quedar desordenado No entiendo. la forma, pero usted puede ir contando cuántos 2 tiene, cuántos 3, cuántos 5, que llegaríamos al mismo resultado. Perfecto, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, y vamos a ver, ya que hicimos la parte, ya vimos que si yo puedo utilizar, si me da un exponente al llegar a un número normal, pues solamente es multiplicar esa cantidad de veces y que también puedo expresar en notación exponencial un número al descomponerlo en primos. Entonces, ahorita vamos a ver lo que se llama propiedades de los exponentes. Bueno, entonces, entre las propiedades de los exponentes dice que si nosotros tenemos, esta sería la primera, si nosotros tenemos dos bases iguales con diferente exponente, lo que se va a hacer es copiar la base y sumar los exponentes. Eso sería lo que sucedería en tal caso. Por ejemplo, si yo multiplicaría un 3 a la 2 por un 3 a la 5, entonces lo que voy a hacer para verlo normalmente, el 3 a la 2 es como ver un 3 por 3, porque solamente es dos veces esto. Y el 3 a la 5 es como ver 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Bueno, como se están multiplicando todos los 3, entonces yo podría ver cuántos 3 tengo ahora, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, efectivamente, lo que sucede en este caso es que es como que copiáramos la base y sumáramos los exponentes, que nos queda el número 7 acá. Entonces, y ya para hacerlo más fácil, podemos ir multiplicando, por ejemplo, 3 a la 4 por 3 a la 5. Ya no necesito de hacer esto, sino que ya puedo hacerlo conforme a lo que me está diciendo esta propiedad. Entonces solamente sumaría los exponentes y me quedaría 3 a la 9. Ahora, sí les quería comentar algo acá. Por ejemplo, si el número, el exponente es mayor o igual que 5, nosotros no lo vamos a desarrollar.
porque si no nos van a quedar cantidades muy grandes. Por ejemplo, si yo les dijera, multiplique 7 veces el 3, ¿cuánto le quedaría? ¿Alguien tiene el resultado? 2187. Ah, muy bien, vamos a ver. 2187. O sea, en este caso, porque el número de la base es muy pequeño, no quedó un número gigantesco. Pero, por ejemplo, si yo multiplicara por a la 9, ya vamos quedando con magnitudes bastante grandes. Ahora miremos qué pasaría si yo cambiara de base. En lugar de utilizar un 3, perdón, utilizara un 7. Por ejemplo, 7 a la 4 por 7 a la 5. Entonces esto sería 7, 4 más 5, y esto nos daría 7 a la 9. ¿Cuánto nos queda si nosotros multiplicamos 7 a la 9? $40.353.607. Va, entonces eso es lo que les estaba comentando. Y mientras más grande sea la base, nos va a quedar números bastante grandes. Entonces, cuando sea un número mayor a 5, mejor lo que vamos a hacer es dejar la representación en exponencial. Ahora, cuando es 5, cuando es 4, 3, 2, 1, fácilmente podemos desarrollar ese producto. Muy bien, entonces esta sería la primera propiedad de los exponentes. Si nosotros multiplicamos dos bases iguales, lo que se hace es que se copia la base y se suman los exponentes. Lo mismo va a suceder, de forma similar nos va a quedar la segunda propiedad. La segunda propiedad dice que si nosotros dividimos dos bases iguales, también se puede representar de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es copiar la base y restar exponentes. Voy a explicar por qué sucede esto de restar exponentes, para que ustedes lo sepan muy bien. Por ejemplo, en el caso de aquí, si yo tuviera un 5 a la 4 dividido un 5 a la 2, entonces si desarrollamos esto en forma de producto, nos va a quedar 5 por 5 por 5 por 5, y abajo 5 por 5. Ahora, quiero que noten una cosa. ¿Cómo se llama? En Guatemala nosotros le hemos puesto diferente tipo de apodo a diferentes cosas que nosotros hacemos. Entonces, por ejemplo, hay algo que nosotros conocemos desde primaria, que se conoce como la ley de cancelación, que dice que si yo estoy multiplicando un número y estoy dividiendo dentro de eso mismo, se puede cancelar. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, 2 por 5 es 10. Y 10 dividido entre 2 es 5. Es como que canceláramos esto, ¿eh? Y eso es a lo que le llaman ley de cancelación. Entonces, nosotros podemos utilizar la misma idea en este caso. Yo puedo cancelar este con este con este. Y si ustedes observan, lo que sucedió es de que nos queda un 5 por 5, dos veces el 5. O sea, es un 5 al cuadrado. Es como restáramos 4 menos 2, que nos da 5 al cuadrado, lo cual el resultado es 25. Entonces es por eso que nosotros decimos de que se restan exponentes, porque a la hora de cancelar se van restando los exponentes. Por ejemplo, si yo tuviera un 3 a la 7 dividido un 3 a la 4, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo más para que ustedes puedan ver esta situación. Esto sería como decir 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 dividido
dentro de 3 por 3 por 3 por 3. Entonces ya sabemos de que esto se va a cancelar. Esto también, esto también, esto también. Entonces lo que nos queda aquí es un 3 a la 3. Entonces, mirando la situación de cómo nos va quedando esto, es como que nosotros restáramos 7 menos 4, que nos da 3 al cubo. Que ya si multiplicamos esto nos da 27. Entonces, por eso es de que nosotros decimos de que cuando tenemos dos bases iguales, entonces lo más lógico es, para evitarnos procedimientos, es copiar la base y restar los exponentes. Pero hay unos casos muy especiales que quiero que miremos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo divido dos cantidades que tienen el mismo valor? Por ejemplo, 3 a la 4 dividido 3 a la 4. Entonces, yo ya sé que esto es restar estos dos, ¿verdad? Y si resto estos dos, como es la misma magnitud, me va a quedar 0. Ahora, si yo elevo esto a la cuarta y si yo elevo esto a la cuarta, me va a quedar 81 aquí y 81 acá. ¿Y cuánto es 81 dividido dentro de 81? Es 1. Es 1. Ah, muy bien. Miren esta parte muy específica. O sea que si yo divido una cantidad dentro de ella misma, me va a quedar 1. Pero si yo lo hago por medio de la propiedad de exponentes, me va a quedar 3 a la 0. Entonces esto significa que 3 a la 0 es igual a 1. Llegamos a una propiedad más. De que si nosotros tenemos una base con un exponente 0, esto nos va a dar 1. Pero hay que poner una limitante. La limitante es de que la base, esto va a ser siempre que la base sea diferente de 0. O sea, nosotros no podemos tener la base 0, porque si yo colocara aquí, por ejemplo, 0 a la 3 dividido entre 0 a la 3, esto me va a quedar 0 a la 0. Y si usted coloca en su calculadora 0 a la 0, le va a salir error. Y esto es porque la calculadora no tiene la idea de dividir nada dentro de la nada. Más adelante, cuando miremos límites, vamos a ver cuáles podrían ser los resultados, pero aquí se podría dejar como indeterminado, porque no podemos tener una cantidad, una nada dividida dentro de la nada. Por eso es de que la base, para que esto se cumpla, es de que la base sea diferente de 0. Entonces, esta sería la tercera propiedad. Si hay dudas, por favor, con gusto, me van preguntando. La cuarta propiedad nos dice que si nosotros tenemos un exponente sobre un exponente, lo que va a suceder es de que estos dos se van a multiplicar. Y esto lo podemos ver muy bien al representarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, yo estoy explicando aquí para que ustedes puedan ir viendo por qué es que se dice que a la hora que nosotros tenemos esto, nos da esto. Entonces, por eso es de que estoy utilizando la explicación de por qué sucede esta situación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo 2 al cubo elevado al cuadrado. Entonces, si yo coloco 2 al cubo, es como decir 2 por 2 por 2. Pero aquí estoy diciendo esto al cuadrado. Significa que voy a copiar 2 veces esto. Y aquí va 1. Y aquí va 2. Entonces, miremos cuántas veces nos quedó el 2 ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que esto es lo que vamos viendo en esta idea. Que si yo tengo un exponente sobre un exponente, es como que se multiplicaran estos dos. Y es así como me quedaría el número 6. Y de la misma manera podemos tener, si yo tengo más exponentes sobre exponentes, pues yo ya puedo ir buscando la idea de que se van a multiplicar estos. Por ejemplo, 2 al cubo, al cuadrado, a la 4, por ejemplo, aquí. Si yo tengo exponentes sobre exponentes, yo sé que lo que va a suceder aquí es de que se van a multiplicar estos exponentes. Por ejemplo,
En el caso de aquí de 3 por 2 por 4, esto nos va a dar un exponente de 24. ¿Ya? Entonces, son exponentes que nos van llevando a ideas específicas para que nosotros podamos ir viendo otras particularidades más. Esto nos va a servir bastante para temas que vamos a ir viendo conforme vamos pasando el curso. Solo vamos a poner esto en color rojo para que ustedes vayan notando que lo que vamos dejando en estos cuadritos, pues son las propiedades en sí. Vamos a ver. Ahí estamos. Miremos, y la propiedad número 5, de exponentes, dice que si yo tengo una multiplicación, dos bases diferentes, pero esto está elevado a un exponente, es como que yo elevara al exponente, a esta base con este exponente, y yo elevara a la base con este exponente. Miremos un ejemplo para poder explicar qué es lo que sucede aquí. Por ejemplo, 2 por 3 al cuadrado. Esto significa que vamos a copiar dos veces lo mismo. 2 por 3 por 2 por 3. Entonces, si nosotros hacemos agrupaciones, podemos darnos cuenta que tenemos 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. O sea, nos damos cuenta que se va cumpliendo esta propiedad con lo que vamos haciendo aquí. Entonces, nosotros ya sabemos esta propiedad. De que si nosotros tenemos este valor, lo podemos descomponer así. Y si nos dan este valor, lo podemos descomponer así. ¿Se recuerdan de una operación que yo les dije que lo íbamos a utilizar para explicarlo? Que era esta, vamos a ver, era esta, ¿eh? 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Miremos, pues, podemos utilizar la propiedad de aquí para acá o podemos utilizar de la propiedad de aquí para acá. En el caso anterior teníamos 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Des en cuenta de esto. Si yo quiero utilizar la propiedad de forma inversa, puedo decir que 2 por 5 es al cuadrado. Y podemos ya desarrollar esta operación. Por ejemplo, 2 por 5, ¿cuánto nos da? 10 al cuadrado. Entonces, nos damos cuenta que esta operación es igual a esta. Entonces, ya son operaciones específicas que nos van sirviendo para poder representar ya expresiones más generales. Y si alguien quiere preguntar, por favor, pueden hacerlo. ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, Lick, una consulta. ¿sí? Quiere decir que en este caso la base es la única que se multiplicaría y solo se colocaría el mismo exponente. Como en este caso es 2, solo se coloca el 2. Pero si en un caso fuera con un exponente diferente, por ejemplo que esté el 2 por 3 entre paréntesis elevado al cuadrado, otra vez elevado a otro exponente, se podría hacer de una manera. Vamos a ver, dígame un ejemplo, por ejemplo, para que así lo podamos utilizar. Sí, podría ser un 5 por 6 elevado al cuadrado, pero 5, eso elevado al cubo. 5 por 6, y todo Elevado, esto elevado al cuadrado. ajá. Y Y todo entre esto, paréntesis, elevado al cubo. elevado al cubo. Bueno, entonces aquí lo que podemos hacer es primero desarrollar el exponente sobre exponente. Como tenemos primero el exponente sobre exponente, pues nos va a quedar 6. Y lo podemos dejar como 5 a la 6 por 6 a la 6 o hacer la multiplicación normal. ¿Cuánto es 5 por 6? Es 30 y esto elevado a la 6, que es lo mismo, solo que lo estamos representando de diferente manera. Ok, gracias. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Una pregunta, disculpe que lo moleste. no se preocupe. O sea que no necesariamente tenemos que hacer todo. Pero, fíjese que se escuchó al inicio, pero se cortó.
Y ya no lo escuchamos. Bueno, yo ya no lo escuché. Bueno, si puede activar su micrófono después, con gusto le respondo. Ya no se escuchó. Bueno, miremos otra propiedad más. Era número 6. Que dice que si nosotros tenemos dos valores que se están dividiendo y lo elevamos a un exponente, pues sucedería lo mismo. Por ejemplo, podemos elevar a la n aquí y un b a la n acá. Que esa sería otra forma que nosotros podríamos hacer esto. Miremos en el caso de aquí que tuviéramos 5 partido 3 elevado a la 7. Entonces ya sabemos de que podemos colocar 5 a la 7 partido 3 a la 7. De igual manera, si los números se pudieran dividir, yo podría dividirlos, pero en este caso, en fracción, se puede dejar de esa manera. Por ejemplo, aquí 1 a la 3 elevado a la 2, entonces nos va a quedar 1 a la 2 partido 3 a la 2. Como estos son valores que son menores a 5, podemos desarrollar la expresión y esto nos va a quedar un noveno. Que esta sería la sexta propiedad. Y no sé si el joven que había hablado ya pudo conectar su micrófono. Una pregunta. Ajá. ¿Dónde salió la cantidad 9? ¿9? Ajá. Es que si el exponente es menor que 5, les estaba diciendo, yo puedo desarrollar la multiplicación. Por ejemplo, 1 por 1 es 1. Ajá. Y 3 por 3 es 9. Ya. Gracias. Muy bien. Bueno. Y voy a tomar el momento ahorita para tomar la primera asistencia. Voy a tomar 2 asistencias. Entonces, les pido por favor de que, ¿cómo se llama? Siempre estén presentes. Entonces voy a tomar la primera. Lo permítanme un momentito. Denme un segundito, por favor. Lick, viera que yo tengo un problema con mi Teams. Ajá. Que mi nombre no sale el que es, sino que me sale otro. Y O sea que yo cuando ingresé no me pidió poner nombres ni nada, sino que automáticamente entré a Teams y me tiró ese nombre, fíjese. O sea, no usted sale no, el nombre que es. usted no es Miguel, entonces. No, o sea, mi nombre es Marco, va, pero la aplicación me tiró así, va. O sea, O, ¿por qué? Sí, tengo ese problema, fíjese. pero Ya su le dije a la aplicación son. coordinadora de mi clase, pero no, no me lo ha arreglado. Ya. Sí, viera, tengo ese problema. Entonces, permítame un momentito que una vez voy a ir arreglando esto. También está, gracias. Vamos a ver. De una vez lo voy a componer, o sea, por lo menos en la lista, ¿verdad? Sí. Entonces, Miguel, ¿cuál es su nombre entonces? ¿El nombre completo o solo un nombre le pongo? Si quiere, deme el nombre completo. Marcos Giovanni Ujú. con doble N e Y. José, tilde en la E. Ujú. Soc y Soc. El mismo apellido. Es Soc. Muy bien. Bueno, está bien.
Entonces, Gracias. como ahorita les comento, esta la primera lista, voy a tomar 2 listas al día para que así dejar de una vez, ¿cómo se llama? Ver quiénes están presentes. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a compartir nuevamente pantalla. Me comentan siempre, por favor, si ya se ve mi pantalla. Sí, ya se ve, Lick. Muchas gracias. Bueno, entonces como les estaba comentando, entonces esta sería una propiedad más. Vamos a ir viendo algunas situaciones que nos van a ir sirviendo. Por ejemplo, especificar algunas cosas muy claras. Vamos a ver aquí. La séptima sería que si yo tuviera 1 elevado a cualquier exponente, nuestro resultado va a ser 1. Que esta sería una propiedad más. Porque a la hora de multiplicar las veces que sea el 1, nos va a dar siempre 1. Otra propiedad más que podríamos tener es que 0 elevado a cualquier exponente nos va a dar 0. Siempre, aquí vamos a hacer la mención, que el exponente sea diferente de 0. Porque ahí sí no nos daría 0, sino que nos quedaría indeterminado. Y otra propiedad más que quiero que vayamos observando, esta es muy importante, es que si nosotros tenemos 2 bases iguales, por ejemplo, si yo tuviera 3 elevado a la n, vamos a poner aquí, es que aquí vamos a utilizar letras mejor para generalizar. B elevado a la m y c elevado a la m. Cuando nosotros tengamos algo así, podemos sumar los valores y copiamos la base que tiene exponente. Eso sería en cuanto a la suma. Y lo mismo sucedería en cuanto a la resta. Por ejemplo, si yo tuviera b por a la m menos c por a la m, nosotros podemos restar estas dos expresiones que nosotros tenemos acá y copiar este valor que tenemos en exponente. Por ejemplo, si yo tuviera un producto así, miren, vamos a copiar algún ejemplo para que usted los pueda ver. 2 por 3 a la 4 más 5 por 3 a la 4. En este caso, sí se podrían sumar las bases que están multiplicando a estos. Entonces sería 2 más 5 por 3 a la 4. ¿Ya? Que en este caso, si yo sumo, me va a quedar 7 por 3 a la 4. Esto sí se podría hacer. Si quieren, lo comprobamos. Por ejemplo, ¿cuánto sería 3 a la 4? Es 81. ¿Y cuánto es 81 por 2? Es 162, ¿verdad? Más. ¿Y cuánto sería 81 por 5? Esto nos quedaría 405. 405. Si yo sumo estos dos, ¿cuánto nos daría esto? 162 más 145 nos va a quedar 307. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Disculpe que lo moleste. Se me había ido se me fue la luz y ahorita me acabo de volver a unir. ¿Me podría explicar esto último que acaba de explicar? Perdón. Disculpe que lo moleste. Sí, no se preocupe. Vamos a hacerlo nuevamente.
sea, dice que si nosotros tenemos dos valores que tenemos el exponente, pero tenemos un valor que está multiplicando aquí. Entonces nosotros podemos sumar estos dos valores que no tendrían exponente y se copiaría esta base. O sea que en este caso 2 más 5 es 7. Y aquí nos quedaría el 3 a la 4, que estaría multiplicando. Entonces yo les estaba comentando que, por ejemplo, para hacer la comprobación de esto, nosotros podemos hacer la suma de estas expresiones para que ustedes puedan ir viendo que nos queda esos valores. Por ejemplo, yo les preguntaría cuánto nos quedaría un 3 al cuadrado, 3 a la cuarta, perdón. 3 a la cuarta es 81, por 2 nos queda 162. Y 3 a la cuarta, que es 81, por 5 nos va a quedar 567. O sea, la suma de esto nos va a quedar 567 a la hora de hacerlo así normal. Y si yo multiplico 7 por 81, pues también nos queda 567. O sea que estamos comprobando que efectivamente se va cumpliendo esta propiedad. Porque al multiplicar, por ejemplo, aquí 81 por 2 nos queda 162. Y acá 81 por 5 nos queda 405. Y si usted suma estos dos, ¿cuánto le queda? Si nosotros sumamos estos dos, nos queda 567. Que efectivamente estos dos valores son iguales. O sea que sí se puede hacer la operación como les estoy comentando. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 7 por 4 a la 7 menos 2 por 4 a la 7, según la propiedad 10, nosotros podemos restar estos valores de 7 menos 2 y copiar el 4 elevado a la 7. 7 menos 2 es 5 por 4 a la 7, que eso ya sería utilizando la propiedad número 10. No sé si queda claro esto, por favor, pregunten en este momento. Sí, queda claro, sí quedó claro. Muy bien. Bueno, entonces, como les vuelvo a repetir, esta situación lo que nos va sirviendo a nosotros es ver cómo es el comportamiento de los exponentes. Cómo es que nosotros podemos utilizar este tema y cómo podemos utilizar este tema utilizando las diferentes propiedades. Entonces, lo que nos corresponde es, en este momento, pues, es ver cómo se aplica este contenido. Entonces, ajá. Perdone. ¿Qué pasaría si colocamos uno de los exponentes un negativo? Ah, excelente pregunta. Muy bien. Esa es otra propiedad más, le cuento. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos un exponente negativo? Muy bien. Lo que sucedería es de que nosotros podemos representar este exponente negativo al volverlo recíproco, o sea, al bajarlo al denominador ya se vuelve positivo. Esa sería una propiedad más. Pero también podemos utilizar, si nosotros tuviéramos un exponente negativo, yo realmente esto lo iba a explicar después de ver fracciones, porque realmente eso nos va a ayudar cuando vemos fracciones, pero está bien, ya que lo mencionó, lo explico. En este caso que tenemos un exponente negativo, lo podemos subir al numerador y ya sube con exponente positivo, que esa sería otra propiedad más. Por ejemplo, si yo tuviera un 2 a la menos 3, por ejemplo, un exponente negativo. Como el valor que está multiplicando al 2 no está aquí, entonces yo voy a asumir que es un 1. Entonces yo, como tengo exponente negativo, lo puedo poner en el denominador y esto ya me va a quedar 2 a la 3, que si multiplico 2 por 2 por 2, nos va a quedar 8. O sea que el resultado aquí sería un octavo. O sea, el exponente negativo lo que nos va a señalar es que
prácticamente ese valor se va a ir representando de forma fraccionaria después. No sé si aclaré su duda. Sí, licenciado, gracias. No, no hay pena. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a hacer una mezcla de todas las propiedades, donde vamos a aplicar todas las propiedades. Por ejemplo, si yo tuviera 2 a la 3 por 2 a la 5 dividido 2 a la 4 y esto elevado al cuadrado. Por ejemplo, miremos qué podemos hacer en este caso. Tenemos un producto de estos, entonces lo que podemos hacer aquí es copiar la base y sumar exponentes, que nos va a quedar 3 más 5. Y abajo tenemos 2 a la 4. Y esto elevado al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cuánto es 3 más 5? 3 más 5 es 8. Continuamos. Y aquí tengo una división. Ya sabemos de que se copia la base y se restan exponentes. Y al momento de restarlo, pues yo ya sé que me va a quedar 4. Entonces, ya me queda un exponente sobre un exponente que ya sabemos de que estos dos se van a multiplicar. Y nos va a quedar el resultado de 2 a la 8. Entonces, con este ejemplo ya estamos utilizando la parte de poder utilizar, ¿cómo se llama? Las diferentes propiedades en una misma operación. Si hay dudas, por favor, pregunten. Lick, fíjese que no entiendo esta operación. Ajá. Muy bien. Mire, pues es que como aquí tenemos varias propiedades, o sea, tenemos un cúmulo de propiedades. Entonces, lo que yo hice primero fue hacer la multiplicación que tengo arriba. Entonces, lo que hice fue copiar la base y sumar exponentes. Miren, 3 más 5. Lo demás lo copié. Ahora, 3 más 5 nos da 8. 8. ¿Ya? Ahora, si usted se da cuenta, aquí lo que está sucediendo es de que estos valores se están dividiendo. Entonces, según la propiedad que tenemos, que es la segunda propiedad, se copia la base y se restan exponentes. Entonces, 8 menos 4 es 4. Ahora, otra propiedad más, que es la propiedad número 4, si no estoy equivocado, que si yo tengo un exponente sobre un exponente, esto se multiplica, mire, 4 por 2, que esto nos daría 8. Ya entendí. ¿Ya? Gracias. Sí, gracias. Mire, tal vez algo que serviría es tener las propiedades en una misma hoja. La voy a copiar aquí. Es a a la m por a a la n. Ya sabemos que se suma la primera. La segunda, a a la m dividido a la n. Estas se restan. La tercera que teníamos era que cualquier número elevado a la 0, siempre que el número sea diferente de 0, el resultado nos da 1. La cuarta era que si nosotros teníamos un exponente sobre un exponente, estos se multiplican. Vamos a ver, la cuarta, la quinta es que si nosotros tenemos un producto de dos bases diferentes, elevado a un exponente, pues lo que va a suceder es de que estos dos se van a elevar al exponente. La sexta sería en división, que estos se van a dividir y se va a copiar el exponente. Vemos la séptima, así. La séptima dice que 1 elevado a cualquier exponente nos va a dar 1. La octava nos decía que el 0 elevado con cualquier exponente nos va a dar 0, pero siempre que el exponente sea diferente de 0. La 9 es así. B a la m más c a la m. Nosotros podemos sumar el b más c y copiar el a la m. La número 10
A a la M menos CA a la M es restar los valores que están multiplicando a estos y se copia la base. La número 11 era la que acaba de preguntar su compañero, que si nosotros tuviéramos un exponente negativo, pues se puede volver positivo al volverlo denominador. Y si nosotros tuviéramos un exponente negativo en el denominador, ese se puede volver positivo al pasarlo al numerador. Estas serían las propiedades reducidas. Y no son las únicas, vuelvo a repetir, hay más propiedades que podemos ir teniendo. Por ejemplo, una 13ª propiedad que me gustaría que miráramos es, por ejemplo, que yo tuviera una expresión así y tuviéramos un exponente negativo, ya que su compañero mencionó el exponente negativo. Lo que nosotros podemos hacer es, para que esto se vuelva positivo, es cambiar de posición a las partes de la fracción y esto ya se vuelve positivo. Que esas serían propiedades que nos van a servir en este momento. Si quieren pueden tomar una captura. De todos modos yo les voy a mandar el documento en PDF para que ustedes puedan tener uso de ello. No sé si ya le tomaron captura. Profe. Va, ¿será que lo podría enviar al grupo de Telegram para que así lo tuvieran todos, por favor? Bueno, miremos otra operación más. Y otra operación más donde podemos hacer uso de lo que estamos viendo. Por ejemplo, si yo tuviera un 3 por 2 a la 7 más un 3 por 2 a la 7 dividido, vamos a cambiar este 3, vamos a poner otro número, 5 dividido 2 a la 7. Va, miremos acá, pues. Según la propiedad que nosotros podemos hacer aquí, dice que si yo tengo dos valores que se están multiplicando con la misma base y el mismo exponente, según la propiedad número 9, se pueden sumar los valores que son con bases diferentes y se copiaría este. O sea que yo puedo sumar estos dos, miren, el 3, el 5 y copiaría el 2 a la 7. ¿Sí? ¿Y cuánto es 3 más 5? Pues esto nos va a quedar 8 por 2 a la 7 dividido 2 a la 7. Pero por la ley de cancelación que les dije que es el nombre que le bautizaron a esto, yo podría cancelar estos. Y mi resultado me quedaría un 8. ¿Ya? Entonces, aquí así utilizando propiedades y a través del uso de propiedades podemos ir viendo otras cosas más. Por favor, si hay dudas, preguntemos en este momento. Perdón. Pues sí, ¿Sí? ahora bien, utilizando las demás propiedades como las corchetas y las llaves, ¿cómo serían las operaciones? Utilizando jerarquía, dice usted. Ajá, así es. Va. Mire, vamos a hacerlo después de erradicación. Ahorita Ahí solo está. miremos cómo se llama los exponentes. Está bien, entonces. Muy Una bien. pregunta. ¿Sí? Si los exponentes fueran diferentes, como por ejemplo, donde dice 3 por 2, y el exponente fuera, supongamos, 4, y en el otro serían 7, ¿cómo sería el procedimiento? Bueno, en este caso, lo que se podría hacer aquí, muy buena pregunta, y voy a responderla, voy a tratar de responderla. 3 por 2 a la 4, me dijo, ¿verdad? Más Ajá, 3 por 2 a la 3 7. por, exacto. Y aquí 2 a la 7. Bueno, miren, algo que se puede hacer aquí
es lo siguiente. Si usted se da cuenta, el 2 a la 7 se está dividiendo en todo lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en este caso es poder utilizar el 2 a la 4 dividido 2 a la 7 acá y el 3 por 2 a la 7 dividido 2 a la 7 aquí. Entonces, si usted se da cuenta, aquí se puede cancelar. Aquí no, pero ¿qué podemos hacer Sí. en este caso? Lo que podemos hacer aquí es, como hay una división, se va a copiar la base y se van a restar exponentes. Y si nosotros restamos los exponentes, aquí ya solamente dejamos el 3 porque se canceló, ¿va? Si nosotros dejamos aquí los exponentes, entonces nos va a quedar un 4 menos 7, que nos va a quedar menos 3 el exponente. Entonces lo que nosotros podemos hacer es solamente, como es exponente negativo, bajarlo para que nos quede positivo. Y el 2 a la 3 es un 2 por 2, un 4 por 2 son 8. Entonces nos va a quedar 3 a la octava más 3, pero aquí ya tendríamos que utilizar fracciones para hacer esta suma. O sea que en este caso, si fueran diferentes exponentes, yo no puedo utilizar la propiedad número 10 porque tiene que ser igual exponente, pero sí puedo Sí. utilizar otro mecanismo para hacer la operación. ¿Sí? Lick, perdone, no me fijé lo de la cantidad más 3, ¿solo se copió? O, Este 3 que está aquí, es la que se restó de los exponentes, ¿verdad? ajá, porque como estos son iguales, se cancelan, ¿verdad? Entonces solo nos quedó este 3. Ah, ya. Muchas gracias, Lick. De nada, de nada. Una ¿Qué es? pregunta. Ajá. ¿Y si el de abajo tampoco es igual? Pues, dígame un ejemplo. O sea, igual el ejemplo que hizo ahorita, solo que en vez de ser 2 a la séptima, sea, digamos, 2 a la quinta, se podría decir. Entonces aquí nos quedaría 3 por 2 a la 4 más 3 por 2 a la 7 y usted dice aquí que sea 2 a la 5, ¿verdad? Sí, correcto. Va, entonces aquí podemos utilizar lo que les digo, ya que esto está dividiendo a esto y esto está dividiendo a esto, entonces nosotros podemos utilizar el poder dividir el 5, por ejemplo, acá en ambos lados. Entonces, por ejemplo, aquí a la hora de restar estos dos, se copia la base y se restan exponentes 4 menos 5. De igual manera en el otro lado. Se copia la base y se restan exponentes, que sería 7 menos 5. Entonces, a la hora de operar, 4 menos 5 nos va a quedar menos 1. Y a la hora de operar aquí, 7 menos 5 nos va a quedar un 2. Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí es, ya que tenemos un exponente negativo, ponerlo en denominador y podemos operar esto. Por ejemplo, 2 a la 2, que es 2 por, sería 4, y 4 por 3 nos quedaría 12 y hacer la suma de fracción que nos quedaría en este caso. Yo Ya, no, gracias. yo no había querido utilizar estos ejemplos porque no hemos utilizado el tema de fracciones, por eso no lo he utilizado. Pero para que usted, para resolucionar las ideas que ustedes vayan utilizando, pues con gusto lo voy haciendo. ¿Alguna otra duda? Lick, la respuesta entonces sería 3 a la 2 más 12. Sí, mire, aquí podríamos hacer una suma de fracciones, como le digo. Pero como ahorita no lo hemos visto, no lo operé, ni tampoco el anterior, porque aquí se podría hacer Sí, una suma de fracciones. sí, en eso estaba porque no había resultado final, pero igual Sí, está bien, gracias. no lo he terminado porque, bueno, aquí se haría una suma de fracciones. Pero lo vamos a dejar así por el momento, porque no he tocado el tema de fracciones y no quiero confundir algún tema, Gracias. para que se les pueda confundir un tema. ¿Ya? Sí, Lick, gracias. Muy bien. Entonces, miremos
Por ejemplo, 3 al cuadrado por 3 a la quinta dividido 3 a la 4 por 3 a la 8 elevado a la menos 2 y esto elevado a la 0. Bah. Miren, a media vez yo tenga un exponente 0 aquí, yo sé que mi resultado va a ser 1. Media vez yo tenga ese exponente 0 ahí. Pero vamos a desarrollarlo. Por ejemplo, primero podemos hacer el producto de lo que tenemos arriba y de lo que tenemos abajo. Entonces aquí se copia exponentes y se suman, se copia la base y se suman exponentes. De la misma manera aquí, se copia la base y se suman exponentes. Lo demás lo voy a ir copiando. Entonces 5 más 2 es 7. Y aquí 4, 8 más 4 son 12, ¿verdad? Bueno, algo más que podemos hacer aquí es de que ya que tenemos el exponente negativo, al cambiar estos de posición, al cambiar el 3 a la 12 y al bajar el 3 a la 7, según la última propiedad que nosotros copiamos, si cambiamos estos dos de posición, se cambia el signo también. Entonces, este ya se vuelve positivo. Automáticamente se vuelve positivo. Así es. Ah, entonces no perjudica el signo menos. Como ya sabemos de que como aquí nos va a quedar 3 a la 7 y 3 a la menos 7 y 3 a la menos 12, pero como son negativos, de todos modos se tendrían que cambiar de posición. O sea, al momento que yo los cambio, automáticamente se anula el signo. Ya. Bueno, entonces aquí tenemos una división. Entonces, sabemos de que se copia la base y se van a restar exponentes. Exponentes. Entonces, miremos cuánto sería 12 menos 7. Sería 5. Serían 5. Ah, bueno, entonces aquí ya tenemos exponente sobre exponente sobre exponente. Podemos multiplicar estos entonces. 5 por 2 por 0. ¿Cuánto nos da esto? 0. Y cualquier número que siempre que sea diferente de 0 con exponente 0, según la propiedad que tenemos aquí, nos va a dar 1. Y ahí ya estaría nuestro resultado. Muy bien.